Buenas noches, jóvenes. Un gusto saludarles por este medio. El problema que se trabajó en la clase del día viernes. Así que voy a mostrarles la solución para que tengan ya en cuenta el resultado que vamos a tener en ese ejercicio, ¿verdad? En este caso, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre el cálculo de volúmenes, utilizando el método de los discos, el método de los anillos o arandelas. En este caso, nos piden el volumen de un recipiente de vidrio. Un recipiente de vidrio puede ser modelado mediante la revolución de la gráfica D, y aquí me dan la función seccionada, de hecho. La primera parte se modela mediante la función raíz cuadrada de 0.1 x al cubo menos 2.2 x al cuadrado más 10.9 x más 22.2. Pero vean, en x. Y la segunda función se modela con 2.95, una función constante. El intervalo de 11.5 hasta 15 en el eje X. Acá dice claramente respecto al eje X, donde X y Y se miden en sección y encontrar el volumen del recipiente. Ojo, si utilizamos, y bueno, en este caso yo utilicé GeoGebra, ¿verdad? Luego dejé los tramos que me interesan. El primer tramo va desde 0, vea, hasta 11.5, hasta acá, la línea en rojo, la curva en rojo. Ahí he marcado. Y el segundo tramo va de 11.5 hasta 15. Entonces veamos, esta es la silueta que vamos a utilizar para el recipiente de vidrio. El giro se hace alrededor del eje X, alrededor del eje X. Y si ustedes observan en este caso, quien sirve de parámetro es esta línea, es decir, el eje X. Por lo tanto, en este caso, el giro va desde el eje X hasta donde llega la línea. Vean, no hay ningún espacio, ningún espacio, el giro es completo. Lo mismo pasaría con el otro tramo. En verde, el giro va alrededor del eje X. Quien me sirve de parámetro es el eje X. Por lo tanto, como no hay espacio, de una vez vamos a realizar el giro. Es un sólido, no tiene hueco. Recuerde que cuando encontramos el volumen es la capacidad que tendría este cuerpo, este objeto, qué tanto le cabría. Así que la fórmula a utilizar sería la fórmula para el volumen de un sólido en ambos tramos, vea, tanto en el tramo rojo como en el tramo verde. Por lo tanto, ¿cómo quedaría planteada la integral? Bueno, el volumen total equivale a el volumen de la región 1 más el volumen de la región 2. ¿Cómo calculamos el volumen de ambos? Como en ambos casos es un sólido, utilizamos la fórmula de un sólido, la cual sería pi por la integral de A hasta B de el radio. Estamos con respecto al eje X, ya que es mi eje de revolución. El radio al cuadrado con respecto a X. Más la otra porción que está en verde, que siempre al ser sólido utilizamos la misma fórmula. Pi de A hasta B de el radio, siempre con respecto al eje X, que ese es mi eje de giro, al cuadrado, con respecto a X. Ahora solamente sustituimos. En este caso me quedaría que esto es igual a pi por la integral. Los límites de integración, vean el primer tramo desde 0 hasta 11.5. Entonces sería de 0 a 11.5. 11.5. La función, vea, ya me dan la función, que es esto que está. Recuerde que como estamos integrando con respecto a x, quien debe estar despejada es y. Y aquí la tenemos, toda la raíz. Sería la raíz de 0.1 x al cubo menos 2.12 x al cuadrado más 10.9 x más 22.2. Todo eso me dicen que debe estar según la fórmula elevado al cuadrado con respecto a x. Y la otra porción, en este caso sería más, la porción en verde, pi por la integral desde a hasta b. Vea, en la porción verde iniciamos en 11.5 y terminamos en 15. Por lo tanto, esos son los límites de integración. 15. Luego, ¿cuál es la función? Ya tenemos despejada y. Por lo tanto, sería 2.95 elevado al cuadrado con respecto a x. Y ahora acá vemos que la raíz cuadrada se puede eliminar con el cuadrado y ya únicamente nos quedaría pi por la integral de 0 a 11.5 de 0.1 x al cubo menos 2.2 x cuadrado
más 10.9x más 22.2 con respecto a x. Y en la otra nos quedaría, solamente hay que elevar al cuadrado 0.95. Pi por la integral de 11.5 a 15, 2.95. Si lo elevamos al cuadrado, eso nos da, veamos, 2.95 al cuadrado, nos da 8.7025. Nos da un valor exacto. 8.7025 con respecto a x. Y acá únicamente nos falta integrar. Ahora ya podemos realizar la integración de una vez. En este caso nos quedaría entonces pi, la integral de 0.1 x al cubo, en este caso sería 0.1, y acá solo sumamos 1 al exponente, x a la cuarta sobre 4, menos la integral de x al cuadrado, x al cubo. Entonces sería 2.2 x al cubo sobre 3, más la integral de x, x cuadrado. Entonces sería 10.9 x al cuadrado sobre 2. Recuerde que sobre el exponente. Más la integral de 22.2, al ser una constante, solamente sería 22.2 x. Y ahí tendríamos evaluado desde 0 hasta 11.5. La otra porción nos quedaría más pi por la integral de una constante. Ya sabemos que es la misma constante, solamente agréguele la letra x. Y acá iría desde 11.5 hasta 15. Ahí lo único que falta es evaluar. Donde aparezca la letra x, vamos a colocar x a la cuarta. Perdón, vamos a colocar 11.5 en todas. Después vamos a colocar 0 y hacemos la resta en ese caso. Por lo tanto, al hacer la evaluación, nos quedaría lo siguiente. En el caso de la primera integral, tendríamos pi. Al evaluar todo en 11.5 nos da 298 puntos. Si utilizamos 4 decimales, 0057. Al evaluar en 0 nos da 0. Por lo tanto, aquí sería menos 0. En la siguiente integral nos quedaría más pi. Al evaluar esa expresión en 15, nos daría 8.7025 por 15. Nos da 130.5375, utilizando 4 decimales, menos, al evaluar esa misma expresión en 11.5, que es límite inferior, nos quedaría 100.078.07875. Aquí no está exacto. Entonces nos quedaría esa expresión. Ahora simplemente hay que hacer la operación, la resta. En este caso, pi por 298.0057 más pi, al hacer la resta 130.5375 menos 100.07875 nos da 30.45875. Si hacemos esta operación, al final obtenemos el siguiente resultado. Pi por 298.0057 más pi por 30.45875 nos da aproximadamente 1031.90 o 0.9. Como estábamos hablando de centímetros, centímetros cúbicos. Y esa sería la capacidad de ese recipiente de vidrio. 1031.9 centímetros cúbicos puede almacenar. Y ahí tenemos la solución de ese problemita que se les colocó ayer para que lo trabajaran. Era un ejercicio, ¿verdad? Así que ahí ustedes pueden analizar si lo tuvieron correcto o no. Tenemos por acá otro problema, otro ejemplo sobre cálculo de volumen.
Y en este caso nos dicen que un fabricante hace un agujero a través del centro de una esfera metálica de un radio de 5 pulgadas, tal como lo vemos en la figura. El agujero tiene un radio de 3 pulgadas. La pregunta es, ¿qué volumen tiene ese anillo resultante, ese anillo de metal? Por lo tanto, vemos que en esta ocasión no nos dan la función y no nos dicen con respecto a qué eje gira ni nada de eso, sino que ahora nos dan el cuerpo ya en sí, nos dan el cuerpo. Originalmente era una esfera de radio 5 pulgadas y se perforó un agujero. Entonces vemos que queda un vacío interno. Por lo tanto, queremos saber cuál es el volumen de esa figura metálica que ha quedado. Así que nos damos cuenta, si hacemos un análisis para calcular el volumen, tenemos una porción sólida y una porción hueco, un vacío. Por lo tanto, es necesario primero plantear la función que describe este objeto para poder utilizar la fórmula del volumen. Como originalmente, aquí la tenemos el cuerpo en 3 dimensiones, pero para la función necesitamos 2 dimensiones, una figura plana. Así que tratando de modelar en este caso la función que me define ese anillo hueco, tenemos por acá lo siguiente. Primero sabemos que era una esfera y su radio es de 5 pulgadas. Por lo tanto, vemos que la curva llega a la altura de 5. Vean. Y se perforó un agujero de 3 pulgadas. Entonces vemos que acá pasaría una línea a la altura de 3, que es de 3 pulgadas. Esta es, esta es la silueta que se hizo girar alrededor del eje X para formar este anillo de metal. Así que vemos por acá que tenemos la curva que pasa a la altura de 5. Originalmente esta curva es una circunferencia, ya que recuerden que era una esfera. Y tenemos esta línea recta que pasa a la altura de 3, porque 3 pulgadas es la perforación que se hizo. En este caso el radio de la perforación. En total son 6 pulgadas. La altura, el diámetro, mejor dicho, de esa perforación es de 6 pulgadas, pero el radio de 3. Así que tenemos acá ya las curvas. Por lo tanto, esta línea pasa a la altura de 3, así que la función que me define esa línea sería y igual a 3. Ahora bien, con respecto a esta otra línea curva que tenemos acá, recordemos que como originalmente era una esfera, en las figuras planas, la proyección de una esfera es una circunferencia. Así que tenemos que recordar la ecuación de una circunferencia, la cual me establece lo siguiente, que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de una circunferencia. Y como en este caso hacemos el giro alrededor del eje X, necesitamos las funciones en términos de X, es decir, que debe estar despejada la variable Y. Vean, ya tenemos acá que esta función es Y igual a 3, porque es la línea que pasa a la altura de 3. Y de acá despejamos y en este caso nos quedaría Y cuadrado es igual a radio al cuadrado menos X al cuadrado. Si queremos Y, simplemente aplicamos raíz cuadrada de ¿quién? Del radio menos X al cuadrado. Tomo el valor positivo ya que pasa arriba, no pasa abajo. Y en este caso, el radio, sabemos que el radio original de esa esfera era de 5, por lo tanto tendríamos que 5 al cuadrado, eso es 25. Entonces vean, esta sería la función que me dice que tenemos acá ya despejada. Acá, ¿hasta de dónde se obtuvo eso? De eso. Tomamos de referencia la ecuación de una circunferencia. Muy bien, ahora ya tenemos, por lo tanto, el radio. Ya podemos calcular su volumen. Como es un cuerpo hueco, tenemos el radio menor, que sería esta parte de esta altura. Es el espacio que queda. Ya tenemos la función acá. Y tenemos también el radio mayor, que en este caso me lo define la curva que está arriba, que acá la tenemos también. Por lo tanto, ya podemos plantear la integral. En este caso me quedaría que el volumen es igual a pi
por la integral de A a B. Recordemos, es un cuerpo hueco, así que nos quedaría radio mayor. Y como el eje de giro es con respecto es sobre el eje X, entonces tenemos radio mayor de X elevado al cuadrado menos el radio menor de X también elevado al cuadrado. Y todo eso con respecto a X. Vean que se utiliza esta fórmula porque es un cuerpo hueco. Se perforó un agujero, por lo tanto quedó hueco. Así que aquí nada más sustituimos. Pi, la integral, ¿desde dónde hasta dónde? Ojo, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de integración? Acá aparentemente queda casi a la altura de 4, pero como no estamos seguros que queda a la altura de 4, encontremos los límites de integración y para encontrarlos simplemente igualemos las funciones. Igualamos, decimos que 3 es igual en este caso a 20, raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Vamos a hacer eso acá. Vamos a igualar. ¿Para qué? Para encontrar los límites de integración. 3 es igual, las dos funciones las igualamos. 3 es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Quiero eliminar el cuadrado, perdón, quiero eliminar la raíz cuadrada, simplemente elimino al cuadrado, elevo al cuadrado al otro lado. 3 al cuadrado sería 9 y de esa forma ya eliminé la raíz cuadrada. Pasamos en este caso el x al cuadrado, lo trasladamos hacia el otro lado para que se me haga positivo y el 9 lo mando hacia acá. Solamente intercambiamos. De esa forma me queda que x al cuadrado es igual a 25 menos 9. El 25 no lo moví, por eso queda intacto. Este se hizo positivo y el 9 se hizo negativo. 25 menos 9, todos sabemos que eso es 14. No, perdón, 9, 10, eso sería 16. 25 menos 9, 16. Y aquí aplicamos la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado, entonces nos queda más o menos raíz cuadrada de 16. Efectivamente, entonces comprobamos que los límites de integración son 4 y menos 4. Ahora sí estamos seguros, vean, esto queda a la altura de menos 4, esto queda a la altura de 4. Por lo tanto, ya tenemos los límites de integración. Así que tendríamos desde menos 4 hasta 4, radio mayor. ¿Quién es el radio mayor? Ah, ya lo tenemos en la parte de arriba. Raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Menos radio menor. Radio menor vemos que es nada más el 3. 3 al cuadrado con respecto a x. Seguimos desarrollando pi, la integral de menos 4 a 4. La raíz cuadrada se elimina con el cuadrado y únicamente nos queda 25 menos x cuadrado menos 3 al cuadrado, eso es 9. Acá podemos hacer la simplificación. Entonces, en este caso me quedaría 25 menos 9. Ya vimos que eso es 16. Nos quedaría 16 menos x al cuadrado. Integramos ambos términos. Nos queda la integral de 16 sería 16x. La integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3 de menos 4, 4. Ahora simplemente evaluamos. Donde aparezca la letra X, vamos a colocar 4. Si hacemos la evaluación en el punto 4, nos quedaría 16 por 4 menos 4 elevado, ahí con la calculadora, 4 elevado al cubo sobre 3. Eso nos da 128 tercios. Ojo, al evaluar en el límite superior nos da 128 tercios, menos de fórmula. Recuerde, ahora evaluamos, en lugar de X colocamos menos 4. Entonces ponemos 16, paréntesis, menos 4, cerramos, menos 4 elevado al cubo sobre 3. Damos igual y eso nos da menos 128 tercios. Vean, ese menos de acá es de fórmula y el otro menos es ya el resultado. Entonces menos por menos al final me da más. 128 más 128, eso nos da 256 tercios. Por lo tanto, 256 tercios por pi
sería 256 tercios de pi. Aproximadamente el volumen de ese anillo metálico sería 268,08 pulgadas cúbicas, ya que estamos trabajando con pulgadas. 268,08 si utilizamos dos decimales, pulgadas cúbicas. Y si usamos un decimal, 268,1. Muy bien, ahí tenemos la solución de ese otro ejemplo sobre cómo calcular el volumen o la capacidad de un cuerpo que posee un orificio o un agujero o un hueco. Muy bien, continuando entonces, tenemos un tercer método. Recuerde que todo esto se encuentra en el material que les compartí ya en la plataforma, el contenido 2.8. El tercer método que podemos utilizar para encontrar el volumen de un cuerpo utilizando integración es el método de las capas. ¿Cuándo vamos a utilizar este método? Este se puede utilizar para calcular el volumen de cualquier sólido, cualquier. Entonces, son tres métodos en general. El método de los discos para sólidos, para encontrar la capacidad de aquellos sólidos que no tienen espacios, ni agujeros, ni nada. El método de los anillos o arandelas, para encontrar el volumen de un sólido hueco. Y finalmente el método de las capas que se utiliza para calcular el volumen de cualquier sólido, sea este hueco o no. Así que vemos que en este caso lo que hacemos, aquí tenemos la formulita. Tenemos la formulita. Ahora ya no es, si utilizamos este método, ya no es pi nada más, sino que ahora sería 2pi. Vea, 2pi por la integral desde A hasta B, P de Y por H de Y. En este caso, ojo, el eje de revolución, si el eje de revolución, aquí vamos a tener un cuidado. Si el eje de revolución es X, integramos con respecto a Y. Si el eje de revolución es Y, integramos con respecto a X. Aquí se integra al revés. Eje de revolución X, integramos Y. Eje de revolución Y, integramos X. Y vemos por acá también que tenemos en este caso P y H. P es la altura y H es la longitud o lo largo. Entonces tenemos por acá específicamente las formulitas ya definidas, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Eje de revolución X, la fórmula está con respecto a Y. Eje de revolución Y, la fórmula está con respecto a X. Vean, la altura en este caso es P de Y, cuando integramos con respecto a Y. Perdón, la altura del rectángulo es H. Y la distancia del eje hasta ese rectángulo que tomamos de referencia es P. Lo mismo acá, la altura del rectángulo es H. Y la distancia desde el eje hasta este punto. Veamos en este caso. Por cierto, acá vemos que este rectangulito que tomamos de referencia, el giro es paralelo al eje de revolución, vean. Es decir, a la par. Si este es el eje de revolución, el rectángulo queda acá. Si este es el eje de revolución, el rectángulo queda en esta misma dirección. Bien, veamos un par de ejemplos para cerrar esta parte. Y en este caso me dicen que una fábrica diseña una pieza de plomo, la cual se modela con esta ecuación, x más y al cuadrado es igual a 16. Tal como se muestra en la figura, esta curva está definida por esta ecuación. El costo del milímetro cúbico de plomo es de 0,0023 centavos. Ni si la 23 milésimas de dólar. Luego la pregunta es, ¿cuál es el costo de cada pieza? Y además nos dicen que si una ferretería necesita 12,000 piezas de plomo,
12.000 piezas de estas, ¿cuánto se deberá pagar? ¿Cuánto se debería pagar? Nos dicen que usemos el método de las capas, así que comprobemos la respuesta con el método de los discos. Bien, analicemos en este caso. Si usted observa la curva y como vamos a hacer el giro con respecto al eje X, nos damos cuenta que básicamente la pieza de plomo que se formaría se asemeja a un proyectil o una bala. Es semejante a un proyectil. Así que en este caso tenemos el modelo. Ahora tenemos que plantear el volumen utilizando el método de las capas. Ojo, recuerde que con el método de las capas, si el eje de giro es el eje X, integramos con respecto a Y. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la formulita que vamos a utilizar sería para el volumen, en este caso sería 2pi por la integral de A a B. Vea, recuerde, integramos con respecto a Y, porque estamos haciendo el giro en X. Entonces, vea, la integral de A a B, acá tenemos giro en X. P por H. P por H. Entonces tendríamos P de Y por H de Y con respecto a Y. Bien, ¿quién es P y quién es H? Recuerde que H es la altura. H es la altura de ese rectángulo que tomamos de referencia. Vea, como el eje de giro es alrededor del eje X, el rectángulo de referencia queda encima del eje X o paralelo, mejor dicho, al eje X. Recuerde que H es esta distancia de acá. Eso sería H. Y P es la distancia que hay del eje de giro hasta el rectangulito. Entonces vemos en este caso, o la altura, o H mejor dicho, va desde este punto hasta la curva. ¿Y quién es la curva? Acá tenemos la ecuación que me da la curva. Pero ojo, entonces ya tengo H, ¿verdad? Lo puedo sacar de aquí, porque llega desde acá hasta la curva. Y la curva es esta ecuación. ¿Quién es P? La distancia que hay desde el eje de giro hasta el rectángulo, que en este caso, ojo, como esa distancia está sobre el eje Y, a esa distancia le vamos a llamar Y. Por lo tanto, tendríamos, si estuviera sobre el eje X, a esa distancia P le vamos a llamar X. Entonces tenemos la integral. Estamos con respecto al eje Y. Así que vea de dónde inicia. Desde -4 hasta 4. Esos son los límites de integración. De -4 a 4. ¿Quién es P? P podría ser, bueno, es mejor dicho, la distancia del eje hacia el rectángulo. En este caso le vamos a llamar distancia Y. ¿Quién es H? La altura que llega hasta la curva. Entonces, de acá lo sacamos. Como estoy integrando con respecto a Y, recuerde que se despeja la otra letra. Entonces despejamos X. Y al despejar X de acá tendríamos que X es igual a 16 menos Y al cuadrado. Así que eso sería H. 16 menos Y al cuadrado. Con respecto a Y. Muy bien, ahora simplemente hay que desarrollar esta integral. En este caso, 16 por Y me quedaría 16Y menos Y por Y al cuadrado sería Y al cubo con respecto a Y. Ahora acá hay que integrar. La integral de 16Y sería 16Y al cuadrado sobre 2. La integral de Y al cubo sería Y a la cuarta sobre 4. Y acá evaluamos desde -4 hasta 4. 16 entre 2, sabemos que se puede simplificar, eso es 8. Eso es 8. Ahora simplemente sustituyamos. En lugar de la letra Y, vamos a colocar 4. Entonces sería 2pi. En lugar de Y colocamos 4. Entonces sería 8 por 4 al cuadrado
menos 4 a la cuarta sobre 4. Eso nos da un total de 64. Entonces le colocamos 64. Menos, ahora en lugar de y, vamos a colocar menos 4. 8 por menos 4 al cuadrado, menos 4 elevado a la cuarta sobre 4. Y eso nos da un total de 64. Ahí tendríamos menos 4 y 64. Solo que acá hay un punto. Acá hay un punto que anteriormente ya se ha mencionado. Vea, si usted hace esta resta y le va a dar cero. Y al multiplicar por esto nos va a dar cero. Sin embargo, recuerde que no existe, ojo, un volumen cero. Entonces, ¿qué me está diciendo este 64? Que tanto la parte de arriba como la parte de abajo tienen la misma, el mismo valor. Así que acá, en lugar de poner menos, yo debo poner más. Más. ¿Por qué? Porque si de lo contrario, se me haría cero. ¿Y por qué dice cero? Porque hay una parte arriba del eje y una parte abajo del eje. Entonces, por eso es que básicamente se anula. Pero no puede ser así. Así que en este caso hay que tener cuidado con la interpretación. No existe volumen cero. Si acá le da cero, porque hay un error, entonces nos detenemos y decimos, ok, aquí me da 64, entonces en la otra porción debe darme 64 porque es simétrico. Entonces ahí ponemos el signo más. 128 por 2, eso me da 256 pi. Y aproximadamente 256 pi, eso es 804,25. O, como estamos hablando de milímetros cúbicos, acá me lo mencionan en el problema, entonces significa que esta escala debe estar en milímetros. Por lo tanto, el volumen sería 804,25 milímetros cúbicos. Y ahí tenemos el volumen utilizando el método de las capas. Estaba analizando nuevamente el problema y me acabo de percatar de un pequeño error. En este caso, no podemos considerar los límites de integración desde menos 4 hasta 4, porque únicamente recordemos que es una porción la que hace el giro. Acá tenemos la parábola completa. Entonces no me interesa completa, sino que solamente basta con esta porción de acá que haga el giro y ya se formaría el sólido. Vea esta porción nada más. Por lo tanto, ahí habría que hacer una corrección. Los límites no se deben considerar desde menos 4 hasta 4, sino que solamente esta porción, ya que es simétrico. Por lo tanto, en este caso, los límites de integración serían desde 0 hasta 4. Así que hay que corregir esa parte, sería desde 0 hasta 4. Al hacer esa corrección, porque en este caso estaríamos, si lo tomamos así tal cual, estaríamos repitiendo esa porción y no es necesario. Así que corrigiendo esa parte nos quedaría la integral de 0 hasta 4, 0 hasta 4 y al hacer la evaluación, ojo, al hacer la evaluación en el límite superior nos dio 64, perfecto, menos la evaluación en el límite inferior. Si en lugar de la letra Y colocamos 0, eso nos va a dar 0. Por lo tanto, acá sería de corregir, eso nos da 0. 64 menos 0, 64. Por 2 pi sería 128 pi. Entonces, en este caso, la respuesta sería aproximadamente, a ver, vamos a hacer ahí la corrección, sería la mitad de esto. La respuesta aproximadamente serían
402.12 milímetros cúbicos. 402.12. Repito, ¿por qué no se tomó en cuenta la figura total? Porque, ojo, solamente basta con que dé vuelta una porción y ahí tenemos. El eje de giro es con respecto al eje X. Es como si tuviésemos esta figura. Si queremos formar una esfera, en el caso de una esfera, no es necesario hacer girar esta circunferencia alrededor del eje X, sino que basta con hacer girar únicamente la mitad, en este caso, solamente esa porción, ¿vean? Y ahí vamos a formar la esfera. Entonces, en este caso, solamente basta con hacer girar esta porción para formar la pieza de plomo. Y de esa forma me quedaría la otra parte, ¿verdad? Ya no sería necesario la parte de abajo, esta parte no, sino que solamente esta parte de arriba. Por lo tanto, los límites van desde 0 hasta 4. Ahí la corrección. Ok, teniendo esa parte, ya utilizando el método de las capas, ahora vamos a comprobar esa respuesta con el método de los discos. Ojo, ahorita en este momento solamente hemos encontrado el volumen únicamente. No hemos respondido ninguna de las dos preguntas. Vamos a comprobar esa respuesta utilizando el método de los discos. ¿Por qué se puede utilizar el método de los discos? Porque es un sólido sin hueco. Así que en este caso vemos el volumen, utilizando el método de los discos, sería pi por la integral desde A hasta B por el radio elevado al cuadrado con respecto a X. Ojo, aquí es con respecto a X porque estamos haciendo el giro alrededor de X. Solo en el método de las capas es al revés. Si hago el giro alrededor de X, integro con respecto a Y. Si hago el giro alrededor de Y, integro con respecto a X. Pero en los dos métodos anteriores, siempre vamos a integrar con respecto al giro. Así que acá me quedaría pi, la integral desde A hasta B. Iniciamos, ojo, como es alrededor del eje X, los límites de integración van con respecto al eje X. Empezamos en 0 y terminamos en 16. ¿Cómo sé que el número que está ahí es 16? Simple. Simple. En lugar de la letra Y, ponga 0. Y vea, aquí le quedaría 0 al cuadrado es 0. Y 16 menos 0, eso me da 16. ¿Por qué pongo 0 en lugar de la letra Y? Porque vea, esto está a la altura del piso. Y en el eje Y, la altura del piso es 0. Entonces, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Ah, X vale 16. Ahí está. ¿Cuál es la función? R de X en este caso. La función, como estoy integrando con respecto a X, debo despejar Y. Debo despejar Y para el método. Entonces acá despejamos y me quedaría 16 menos X. Elimino el cuadrado aplicando raíz cuadrada, pero recuerde que solo tomo el valor positivo porque está arriba, está en la parte positiva. Así que la función sería raíz cuadrada de 16 menos X, todo eso al cuadrado con respecto a X. El cuadrado se anula con la raíz y solamente me quedaría pi por la integral de 0 a 16 de 16 menos X con respecto a X. Integramos. Y en este caso me quedaría la integral de 16 sería 16x menos la integral de x sería x cuadrado sobre 2. De 0 a 16. En lugar de 16 ponemos, perdón, en lugar de x ponemos 16 porque vamos a evaluar. Entonces sería 16 por 16 menos 16 al cuadrado sobre 2. Eso nos da 128. Menos de fórmula, ahora en lugar de la X ponemos 0. 0 por esto me da 0, 0, todo me da 0.
Así que al final nos queda 128 menos 0 sería 128. 128 pi. Aproximadamente 402.12 milímetros cúbicos. Ahí tenemos la respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, coincide exactamente con la otra respuesta. Dos métodos diferentes, mismo resultado. ¿Cuál método se va a utilizar? Recuerde, ojo, el método de las capas sirve para encontrar el volumen de cualquier sólido. De cualquier. Los otros dos métodos sirven para encontrar el volumen de sólidos y de sólidos que posean huecos. Así que ahí tenemos ese ejemplo. Ahora, respondamos las dos preguntas. ¿Cuál es el costo de cada pieza? Ojo, para encontrar el costo de cada pieza hay que tomar este dato. ¿Cuánto cuesta el milímetro cúbico? Entonces simplemente decimos, ok, ¿cuánto costará cada pieza? Vamos a responder literal a el costo por pieza. Como en total se tienen 402.12 milímetros cúbicos y cada milímetro cúbico me dicen ahí arriba que cuesta $0.0023, 0.0023, simplemente multiplicamos y ya nos quedaría 402.12 por 0.0023. Cada pieza, tomando dos decimales, costaría 92 centavos, casi $1. Y ahora respondamos el literal B. Una ferretería necesita 12.000 piezas, 12.000 de esas piezas. ¿Cuánto pagaría? Bueno, ya sabemos cuánto vale cada pieza, entonces simplemente multipliquemos el costo de cada pieza por las 12.000 que necesita la ferretería. Y en este caso, 92 centavos por 12.000, eso nos da $11.040. Eso debería pagar la ferretería por 12.000 piezas. Y ahí tenemos la resolución de ese problema. Acá tendríamos. Bien, con eso hemos finalizado este problemita. Vemos el método de las capas, repito, se utiliza para sólidos huecos y no huecos, a diferencia de los otros dos que son explosivos. Muy bien, veamos un último ejemplo para cerrar esta parte. Y ahí finalizamos. En este caso, tenemos este problemita. Nos dicen que encontremos el volumen del sólido formado al girar la región acotada o delimitada por la gráfica de y igual a x al cubo más x más 1. Esta curva, y igual a 1. Este y igual a 3, y igual a 2, y igual a 1 acá, esta porción. X igual a 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 1. Esta porción entonces. Y respecto a la recta x igual a 2, aquí está. Veamos. X igual a 2. Tal como se muestra en la gráfica. Ese es ahora el eje de revolución. Vean, el eje de revolución ahora ya no es el eje original, sino que ahora estamos tomando de referencia otra porción. Perdón, otra recta. Ya no sobre el eje tal cual, o el eje X tal cual, sino que sobre la recta X igual a 2. Ese es el eje de revolución. Muy bien. Veamos. Si hacemos el giro en torno a esa recta, nos quedaría una figura similar, un cuerpo similar al siguiente. Veamos cómo nos quedaría entonces el cuerpo. Similar a este. Al hacer el giro alrededor de la recta y igual a 2, vean, nos quedaría un cuerpo similar a este. Esta parte que queda en el centro está hueca. Entonces, nos quedaría sólido nada más el contorno. El contorno. El centro quedaría hueco. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Que es un sólido
pero que tiene un agujero. Ah, ok, entonces podemos utilizar el método de las arandelas o de los anillos, porque es un sólido hueco. Veamos, ¿qué nos dice la fórmula? Hueco, pi por la integral de AB del radio, perdón, como el eje de giro es alrededor del eje Y, entonces radio de Y al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, todo eso con respecto a Y. Ojo, la lógica nos hace pensar eso automáticamente. Ok, es un sólido que posee un hueco. Ah, entonces el método de los anillos. Y esta es la fórmula, aquí la tengo. ¿Por qué puse Y? Porque el giro alrededor del eje Y. Vea, este es el eje Y. Esta recta acá. Entonces, básicamente es alrededor del eje Y. Y. Entonces, así me quedaría la fórmula. ¿Qué significa? Que como voy a integrar con respecto a Y, yo debo despejar X. Debo despejar X. Y en este caso, ojo, ¿será que puedo despejar X de acá? De hecho, sí, se puede despejar X, solo que se nos va a complicar un montonazo. Entonces, en ese caso, acá, si esta X al cubo no estuviera, perfecto. Despejar X sería facilísimo. Pero como está esa X al cubo y dejar a la letra X solita sin ninguna potencia, se nos va a complicar muchísimo. Ahí es donde también entra en juego el método de las capas. Entonces viene usted y dice, ok, si utilizo el método de los anillos, acá está la fórmula. Pero como voy a integrar con respecto a Y, ¿por qué con respecto a Y? Porque el eje de giro es alrededor del eje Y. Entonces, ¿qué significa? Que debo despejar X, pero para despejar X de aquí, esto está complicadísimo. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de integrar, ojo, con respecto a X. ¿Por qué? Porque ya está despejada la letra y como quiero integrar con respecto a X, entonces ahí entra en juego el método de las capas. No puedo despejar X de aquí, ok, entonces no me sirve esta fórmula. Aunque sea un sólido hueco, no me sirve, porque no voy a poder despejar X tan fácil. Por lo tanto, debo utilizar otra fórmula. Y para usar otra fórmula, entonces, en este caso, aquí me auxilio del método de las capas. ¿Qué necesito en el método de las capas? Necesito P y necesito H. Recuerde que el rectángulo se toma paralelo al eje de revolución, por eso va hacia arriba. El eje de revolución es acá, entonces así queda el rectángulo, ¿ve? Recuerde que la altura del rectángulo es H. La altura del rectángulo es H. Y en este caso, la distancia del eje de revolución al rectángulo, a eso le llamamos, ojo, le llamamos X cuando está sobre el eje. Si este eje de revolución fuese acá, estuviese acá, aquí, entonces a esa distancia le llamaríamos X, pero como no es esa distancia, no está sobre el eje tal cual, sino que está en este punto 2, entonces esta distancia no se llama X, sino que A2, que sería todo esto, le quitamos esa distancia X. Es como que le recortemos, vea este espacio. Entonces A2, que es todo esto, desde aquí hasta acá, le vamos a recortar este pedazo X. Por eso es que P me queda de esa manera. Supongamos que el eje de revolución hubiese sido acá en 3. Entonces P me hubiese quedado como 3 menos X. Si hubiese sido el eje de revolución en 5, entonces P me hubiese quedado como 5 menos X y así sucesivamente. Entonces tenemos eso. Ahora, ya tengo el valor de P, es esto. Ahora el valor de H, veamos. H, la altura del rectángulo. La altura iría desde acá, como esto queda en el aire, esta porción queda en el aire, vea, empieza en 1.
Entonces, la altura del rectángulo siempre va a ser la curva. Pero vemos que como empieza en 1, entonces a la curva original le resto 1, porque este pedacito, porque vea, queda en el aire. Entonces, el rectángulo, como no está desde el eje, sino que queda arriba, queda flotando. Entonces, la altura hasta acá, desde aquí, desde la base hasta acá, es la curva. ¿Cuál es la curva? Es esta. Esa es la curva. Pero como hay un espacio de una unidad, entonces como que la recorté. Y ahí ya me queda en el aire. Entonces, recorté esa unidad. Por esa razón es que la altura me queda como la función menos una unidad. Si hubiese empezado acá en 2 el rectángulo, entonces hubiese sido la función menos 2 y así. Por lo tanto, tomemos de referencia eso, tengamos en cuenta eso. Ok, ya tengo entonces el valor de h y ya tengo el valor de p, ahora solo integro. ¿Qué me establece la fórmula? Que el volumen es igual a 2pi por la integral, me dice, vea, p por h, p por h. Pero como voy a integrar con respecto, ojo, el eje de revolución es y, entonces voy a integrar con respecto a x. Ya que el eje de revolución es y, voy a integrar con respecto a x, al revés. Entonces le dicen acá p por h. Esa es la forma. Ah, la integral de a. Entonces decimos 2pi, la integral. Ojo, los límites, como estoy integrando con respecto a x, se toman con base en x. Los límites debemos tomarlos con base en x porque estamos integrando con respecto a x. Entonces, en este caso, los límites serían, vemos, la región celeste nada más. Con respecto al eje x, empezamos en 0 y terminamos en 1. Así que los límites serían desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. ¿Quién es P? Ahí lo tenemos. 2 menos X. ¿Quién es H? Ahí lo tenemos también. X al cubo más X. Solamente esto voy a dejar porque vean, 1 menos 1, al final eso se me hace 0. Así que solo voy a dejar X al cubo más X con respecto a X. Aquí tendríamos 2pi por la integral desde 0 hasta 1. Hay que desarrollar este producto. 2 por x al cubo sería 2x cubo. 2 por x sería 2x. Menos x por x al cubo sería menos x a la cuarta. Y menos x por x sería menos x al cuadrado. Todo eso con respecto a x. Ahí tenemos. Ahora, si reordenamos, quedaría 2pi por la integral de 0 a 1. ¿De quién? De menos x a la cuarta más 2x al cubo, no hay términos semejantes, menos x al cuadrado más 2x. Solo reordenamos de menor a mayor, perdón, de mayor a menor. Ahora integramos. Esto es igual a 2pi. Aquí me quedaría menos x a la quinta sobre 5 más la integral de x al cubo, x a la cuarta. 2x a la cuarta sobre 4 menos la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3 más la integral de x al cuadrado sobre 2. Ya integramos, ahora colocamos evaluado de 0 a 1. Simplificándolo, quedaría menos un quinto de x a la quinta. Vamos a hacer bien esto porque no salió. Menos un quinto de x a la quinta. Más 2 y 4 tienen mitad. Mitad 1, mitad 2. Más un medio x a la cuarta. Menos un tercio x al cubo. Más el 2 se simplifica con el 2 de abajo. Entonces solamente me queda x al cuadrado. Evaluado de 0 hasta 1. Ahora evaluamos. En lugar de la letra x vamos a colocar 1. Entonces me quedaría
1 a la quinta, sabemos que es 1. Así que aquí me queda menos un quinto. Vamos a irlo metiendo en el calculador. Menos un quinto. Luego, 1 elevado a la cuarta es 1. 1 por un medio. Entonces me queda más un medio. 1 al cubo es 1 por menos un tercio. Entonces me queda menos un tercio. 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda más 1. Al final eso me da 29 treintavos. 29 treintavos. Menos, ahora en lugar de la letra X vamos a colocar 0. Aquí me daría 0, aquí me daría 0, aquí me daría 0, 0. Todo se hace 0. Así que me queda 0. Multiplicamos. Aquí nos quedaría 29 treintavos por 2pi. 29 quinceavos de pi. ¿Cuánto es eso aproximadamente? Eso aproximadamente es 6,07 unidades cúbicas. En este caso no me están diciendo si son centímetros, milímetros, así que lo dejamos únicamente como unidades cúbicas. Y bien, señores, ahí tenemos la solución de ese problema. Y aquí finalizamos con las fórmulas o los métodos para calcular el volumen de un sólido de revolución. Repasen, revisen la clase completamente y cualquier duda me la hacen saber. Un gusto, jóvenes. Saludos para todos.